Jóvenes, buenos días. Vamos a empezar la clase de física. Esta es la semana número 5. El tema es dinámica. Dinámica estudia por qué se mueven los cuerpos, ¿no? Y qué relación existe entre el movimiento de los cuerpos y el por qué se mueven. ¿Sí? Entonces, dinámica es una parte de la mecánica clásica. Bueno, y en esta parte vamos a hacer pues el estudio, ¿no? El movimiento rectilíneo. Sí, ahí tenemos el movimiento rectilíneo, o sea, su relación, las causas de que tenga movimiento rectilíneo. Y lo mismo, al final haremos del movimiento circular, las causas para que tenga movimiento circular, ¿no? ¿Qué parámetros intervienen? Entonces, para eso vamos a empezar con los conceptos básicos, ¿no? Primero, vamos a ver qué es sistema. ¿Sí? Entonces, para aclarar esta parte del sistema, yo voy a introducir aquí, ¿no? Algo así. Esto va a ser para nosotros un sistema. Todo lo que está encerrado, todo lo que está aquí, va a ser el objeto de estudio. ¿Correcto? Ese va a ser nuestro sistema. Todo lo que ocurre acá adentro es lo que vamos a estudiar, o también vamos a estudiar con lo que interactúa con el exterior. Esta parte de acá va a ser el exterior, ¿correcto? Exterior. ¿Sí? Entonces, sistema es todo nuestro objeto que deseamos estudiar, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros deseamos estudiar aquí. Este es el objetivo. Nosotros como persona podemos ver un sistema, ¿no? Y el exterior será pues el medio ambiente, el aire que respiramos, con quienes interactuamos, ¿no? ¿Sí? El asiento, por decir, estamos interaccionando probablemente ahora, ¿no? Eso será exterior. A veces también se dice el medio ambiente, ¿no? O los alrededores del sistema, objeto de estudio, ¿no? Quiero estudiar a una persona, entonces veré pues todo lo que está en su interior, ¿no? Circulación de sangre, funcionamiento de sus órganos, etc., ¿no? Y el exterior, ¿con qué medio interactúa? ¿No? Interactuará, pues, por decir, si está en un medio, por decir, de altitud, caso La Oroya, ¿no? O está aquí en Lima, ¿no? Que es bastante humedad, el Oroya es seco, ¿no? Ese sería el exterior. Entonces, eso es sistema. Entonces, aquí es cualquier objeto que deseamos estudiar. Todo lo que rodea al sistema se llama entorno o medio ambiente. Ejemplo, sea el sistema un líquido contenido en un recipiente. Entonces, como ejemplo, ahí tenemos un vaso que contiene líquido. El objeto de estudio es el líquido, ¿correcto? Pero el líquido tiene una propiedad física que se llama masa, ¿sí? Masa, y también tiene otra propiedad que es energía. Esa energía está relacionada de una u otra manera con una fuerza, ¿correcto? Que vamos a saber qué es fuerza. ¿Sí? Entonces, observemos, ¿no? En estas condiciones, cuando el vaso está abierto, estas dos propiedades, ¿sí? Energía y masa, ¿sí? El agua puede intercambiar con el medio exterior, ¿correcto? Con el medio exterior. Puede intercambiar, ¿sí? Puede intercambiar. ¿Qué quiere decir? Que yo le puedo agregar masa o retirar masa, cantidad de líquido, o sea, masa de líquido, o agregar más masa de líquido. Porque está ahí, va a estar abierto ese vaso, ¿correcto? Vaso abierto. Lo mismo puedo hacer, ¿no? Energía. Por decir, yo de una u otra manera le puedo retirar energía. ¿Cómo hago? Le quito calor y lo enfrío el líquido, ¿correcto? ¿Sí? O le agrego calor de una u otra manera, ¿no? Y le agrego energía. Entonces pueden ingresar tanto masa como energía, o también retirarlo cualquiera de esos dos. ¿Sí? A eso le llama sistema abierto. ¿Sí? En el otro caso, tenemos un sistema cerrado. El vaso está cerrado de una u otra manera, a eso le vamos a llamar sistema cerrado, ¿correcto? Pero está cerrado solamente porque no vamos a poder retirar masa, ¿ok? Masa, o sea, masa de líquido no lo podemos retirar, no porque va a estar cerrado. Pero sí, yo puedo poner acá una estufa y agregarle calor aquí, calor, ¿no? Al final estoy agregándole energía, ¿no? Ese es, o enfriar el vaso.
Al enfriar el vaso, lo que voy a estar haciendo es retirándole calor. También puedo hacer eso. Al final es una forma de energía, ¿no? Ingreso energía o retiro energía. Lo que sí no puedo hacer es retirar más. El otro es el que ustedes conocen, un sistema donde ni siquiera puedo retirar energía ni tampoco más. Ninguno de ellos puedo hacer, ¿correcto? Es el termo, ¿correcto? El termo que ustedes probablemente tengan en casa, la mayor parte de hogares tienen, ¿sí? El objetivo es mantener el líquido ahí, en el termo, que mantenga una temperatura deseada. Puede ser frío o calor, ¿no? Especialmente son para calor. Entonces, no va a liberar la energía calorífica, idealmente es lo que se trata, ¿no? Ni tampoco la cantidad de agua, ¿correcto? A ese se llaman sistema aislado. Esos tres sistemas vamos a cerrar, perdón, vamos a estudiar, ¿correcto? Un sistema abierto, este le llaman semicerrado, ¿correcto? Y el otro, sistema aislado. Tres formas, ¿no? Ahora, conociendo ya sobre lo que es sistema, ahora vamos a ver fuerza. Fuerza le he dicho que siempre va a estar relacionado a la energía. ¿Pero qué es fuerza? Influencia que puede cambiar el estado de movimiento de un sistema, ¿no? Y ahí, pues, ¿por qué? Ustedes, por decir, están sentados ahí por la influencia de que existe una fuerza que los mantiene presionados hacia la superficie de la Tierra, ¿no? A lo que se denomina muchas veces peso. O sea, hay una fuerza gravitacional que el planeta Tierra ejerce sobre todos los cuerpos que están sobre su superficie. Es influencia. En este caso, no es estado de movimiento, sino es estar un reposo relativo, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, entonces sigamos. Se llama fuerzas externas a la influencia que ejerce el entorno sobre el sistema. Ejemplo, por decir, aquí habíamos indicado que había un sistema y la parte exterior. Entonces, las fuerzas externas estarán aquí, ¿no? Fuerza externa 1, fuerza externa 2, sí, ¿no? Diferentes fuerzas. Estas son las fuerzas externas, ¿correcto? Las que interactúan con el sistema. Nuevamente, el ejemplo, ¿no? Ustedes son una persona, objeto de estudio, o sea, son un sistema. ¿Con quién está interactuando? ¿Qué fuerzas existen? Repito, están sentados, ¿no? Por alguna manera, ¿sí? Están sentados, y hay una fuerza de atracción que los mantiene unidos al asiento, ¿cierto? Sí, esa es la fuerza gravitacional, son fuerzas externas, entonces las que los mantienen presionados hacia el asiento, ¿no? Y así pueden existir otras fuerzas, ¿no? Por decir, están apoyados en la mesa, también hay una fuerza de interacción con la mesa, ¿no? ¿Okay? Entonces, ahora la pregunta que va a surgir es, ¿y las fuerzas, si hay fuerzas externas, deben existir fuerzas internas? Antes de ir a esta imagen, ¿no? Entonces, las fuerzas internas están dentro del sistema. Seguimos con el ejemplo de que ustedes son objeto de estudio. Aquí hay fuerzas internas, ¿sí? Fuerzas internas dentro de ellas, ¿sí? Un montón de fuerzas internas. N fuerzas internas. ¿Esas cómo serían? Bueno, ustedes de una u otra manera, en su interior, nosotros como seres humanos o seres vivos, ¿no? Estamos formados por moléculas. Esas moléculas de una u otra manera están unidas, ¿no? Y hay una fuerza intermolecular entre ellas que las mantiene unidas, ¿no? Esas serían las fuerzas internas. Eso sería a nivel molecular, pero si nosotros seguimos explorando más dentro de una molécula, vamos a ver fuerzas entre los átomos que componen la molécula, ¿no es cierto? Esas serían fuerzas internas del sistema, ¿correcto? Eso es. Entonces hay fuerzas externas, fuerzas internas. Veamos el caso de un ejemplo, ¿no? De fuerzas externas. Acá tenemos un camioncito, ¿sí? Esto va a ser un sistema, todo el camioncito, ¿correcto? Todo ese camión es un sistema. Entonces está interaccionando con lo que lo rodea. Entonces aquí hay fuerzas externas que vamos a identificar, ¿correcto? Por decir, el peso, la fuerza gravitacional que ejerce, ¿no?, el planeta Tierra sobre el camión. Y también están
yo lo quiero sacar de su estado de reposo. Presiono, lo jalo, lo tiro, o provoco una tensión, una fuerza de tensión, ¿cierto? También sería fuerza externa. O la reacción del piso, ¿no? Sobre el camión, una fuerza normal, ¿no? Otra fuerza normal. Entonces, esos son fuerzas externas, ¿correcto? Claro, y las fuerzas internas, yo voy a hacer una partecita del camión zoom, ¿correcto? Y ahí pues voy a analizar en forma a nivel atómico, ¿no? Cómo están unidas las fuerzas, ¿correcto? Y aquí en este ejemplo, ¿no? Veamos pues a nivel atómico, que tenemos un electrón y un protón, ¿no? El átomo de hidrógeno, el átomo más pequeño, pues, más ideal. Entonces ahí hay fuerzas internas que mantienen unidos las partículas cargadas, ¿no es cierto? Ahí hay fuerzas. Son un tipo de fuerzas eléctricas. Esas vienen a ser fuerzas internas, ¿correcto? Fuerzas internas. ¿Sí? Entonces acá bien claro, ¿no? Se llama fuerzas internas las interacciones entre los elementos del sistema. Esto de aquí pertenece al sistema. Yo he hecho zoom, ¿correcto? Esas vendrían a ser fuerzas internas. Ahora veamos otro, otro concepto, inercia. ¿Qué es inercia? Es una propiedad de los cuerpos que se manifiesta como tendencia a conservar su estado de reposo o de movimiento, ¿correcto? O sea, es una propiedad de los materiales que tiende a conservar su estado de reposo o de movimiento. Esa es la inercia. ¿Sí? Vamos a ver. Todos los cuerpos materiales se van a resistir a cambiar su estado de reposo o su estado de movimiento. Todos los materiales, ¿no? Ejemplo, por decir, veamos aquí. El camión nuevamente, ¿no? La inercia al reposo. El camioncito está ahí estacionado, ¿correcto? Entonces yo lo quiero cambiar, ¿no? Moverlo. Le aplico una fuerza, ¿correcto? Le aplico una fuerza. Entonces el camión se resiste a que lo mueve, ¿correcto? Tiende a conservar su estado de reposo, ¿no? Eso es un primer caso. Entonces, inercia del reposo, ¿sí? Tiende a conservar su estado de reposo, ¿no? Bueno, es fácil observar eso, un carro que se ha malogrado, ¿no es cierto? Tienden a moverlo, o bien lo tiran o bien lo empujan, una de dos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el camión por sí solo, como cuerpo material, tiende a conservar su estado de reposo. Y luego dice su estado de movimiento. Entonces veamos aquí un ejemplo, la inercia del movimiento. Ustedes están manejando una bicicleta y sorpresivamente pues tienen que frenar. Entonces su cuerpo que estaba en estado de movimiento, ¿no? Estaba moviéndose, cuando frena la bicicleta, su cuerpo tiende a conservar ese estado de movimiento y por eso que se va adelante, ¿no? Eso han experimentado en cualquier vehículo, especialmente en los ómnibus, cuando frenan efectivamente, ¿no? El chofer y ustedes, si no se agarran, se van hacia adelante, ¿no? Es también las consecuencias del uso del uso del cinturón de seguridad, ¿no? ¿Sí? Si hubiera un choque, ustedes se irían así como esa animación hacia adelante, ¿no? ¿Sí? Tiende a conservar entonces su estado de movimiento. ¿Quién? La persona que estaba en el auto, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es inercia. Luego tenemos masa. Masa es una propiedad escalar de los cuerpos, ¿correcto? Es una cantidad escalar que indica la medida de quién, de la inercia. Ya se puede medir la inercia. ¿Y cuál es eso? La masa. ¿Con qué se mide? Con una balanza de resorte, ¿ok? Una balanza de resorte. Este tipo de balanza de resorte es, ¿sí? Este es un tipo de balanza, el de resorte es otro, ¿sí? Pero cuando yo quiera medir experimentalmente la masa de una persona, por decir, voy a decir, pues, kilogramos. Lo que usted está midiendo es su masa, no es su peso, ¿ok? Eso vamos a aclararlo hoy día, ¿ok? ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahora sí, ¿qué es peso?
Fuerza debida a la acción de la gravedad con que la Tierra atrae los cuerpos, ¿correcto? Se mide con una balanza de resorte. Ahí está, ¿no? El peso se mide con una balanza de resorte. Creo que anteriormente mencioné lo contrario. ¿Ok? La balanza se mide, perdón, el peso se mide con una balanza de resorte, o también se llama dinamómetro. ¿Ok? Dinamómetro. Entonces el peso es la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad. Así, ¿correcto? ¿Sí? Y sus unidades son en newton, ¿no? Ejemplo por decir, sobre la superficie terrestre colocamos una manzana, esta manzana tiene masa, y lo multiplicamos por su gravedad, va a experimentar una fuerza, lo que se conoce como el nombre de peso. ¿Correcto? Peso, ahí está. ¿Sí? Y se mide ese peso de la manzana con un dinamómetro. Claro, acá esa es una balanza de resorte, se mide. ¿Okay? Acá existe un resorte, ¿no? Ahí está la marcación graduada. Sus unidades son en newtons, por si acaso, ¿no? Newton. ¿Okay? Mientras que la masa es en kilogramos. ¿Okay? Ahora sí vamos a hacer estudio de las leyes de Newton. Entonces vamos a ver la primera ley o principio de la inercia. ¿Qué nos dice esta ley? Vamos a interpretarlo eso con todo lo que hemos aprendido también sobre sistema, ¿correcto? Sistema cerrado, sistema abierto, ¿no? Vamos a interpretar eso. Ok, vamos a tomar lectura a lo que dice la primera ley de Newton o principio de inercia. Dice, si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema es nulo, ¿sí? Es nula, este permanecerá en reposo o se moverá en línea recta con velocidad constante. ¿Okay? Entonces dice lo siguiente, ¿no? Hago la sumatoria de todas las fuerzas que le aplico, pues, a un cuerpo. Dice, si este es nulo, quiere decir la sumatoria es igual a cero, este permanecerá en reposo. Ese es un primer caso. Permanece en reposo. ¿Okay? En reposo. O se moverá en línea recta con velocidad constante. Todo ese movimiento se llama movimiento rectilíneo uniforme, ¿correcto? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Veamos aquí en la pizarrita, ya tenemos el sistema, entonces lo único que vamos a hacer es completar. ¿Sí? Ese es nuestro sistema. Entonces dice, a este sistema, por decir, imagínense que es el cuerpo humano, ¿no? Una persona ahí, ese es el sistema. Entonces a Carro le aplico una fuerza. Fuerza 1, aquí le aplico otra fuerza 2, y así, ¿no? Acá una tercera fuerza 3, le estoy aplicando, ¿no? A ese sistema, y así, N fuerzas, ¿no? Fn, hay otra fuerza, Fn. Entonces nos dice, si la sumatoria de fuerzas, sumo todas las fuerzas, ¿no? F1 más F2, ¿no? Más Fn, N fuerzas. Estas me dan igual a 0, entonces dice, ¿no? Dice lo siguiente, que este sistema se encontrará, 1, en reposo, ¿correcto? O 2, se puede encontrar con movimiento rectilíneo uniforme, ¿correcto? Este movimiento con rectilíneo uniforme tiene las características que su velocidad sea constante, ¿ok? Constante, ¿no? Espero que quede claro. Entonces decimos nuevamente la primera ley de Newton o ley de inercia. Lo vamos a hacer de nuevo. Dice, si a un sistema, ¿no? Que puede ser el cuerpo humano o el objeto de estudio, ¿no? ¿Sí? Una caja, un bloque, un carro,
¿no? Todo eso es un sistema. Le aplicamos fuerzas externas, F1, F2, F3. Al sumar vectorialmente, ¿correcto? Suman vectorialmente. Si dice que su resultante o su suma me da igual a 0, entonces puedo decir que este sistema está en reposo o, cualquiera de los dos casos, o se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Correcto? Sí. Esa es la primera ley de Newton. ¿Ok? Esa es la primera ley de Newton. ¿Sí? Esta sumatoria de fuerzas es igual a 0. Veamos el caso. Acá tenemos un automóvil, se encuentra en reposo. ¿Correcto? Eso es porque la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Sí? O también puede estar en el movimiento rectilíneo uniforme, en razón a que también su sumatoria de fuerzas es igual a 0. Acuérdense que este movimiento tiene características que la velocidad es constante. ¿Ok? Entonces esa es la primera ley de Newton. Ahora vamos con la segunda ley. ¿Sí? Segunda ley o principio de masa. Entonces, en lo siguiente, hemos dicho la sumatoria de fuerzas que se le aplica al sistema es nula, o sea, la resultante es igual a 0. ¿Qué pasaría ahora si no es 0, no es cierto? Y para eso viene la segunda ley. Entonces vamos leyendo. ¿Okay? ¿Qué dice? Dice, si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema no, y la palabra no, es nula, este adquirirá una aceleración en la misma dirección de la fuerza resultante, la cual es directamente proporcional a dicha fuerza e inversamente proporcional a la masa del sistema. ¿Correcto? Entonces, toda esta interpretación, ustedes lo tienen en el texto, vamos a interpretarlo eso aquí, tal como hemos hecho como la primera ley. Entonces, yo voy a borrar todo, ¿no? ¿Sí? Vamos a borrar todo lo que hemos escrito. Solo dejamos eso. ¿Ok? Le estamos aplicando a este sistema, a este cuerpo, diferentes fuerzas. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, y así, N fuerzas. Entonces, pues, nos dice la segunda ley. Si yo le aplico muchas fuerzas, por decir, ¿no? Varias fuerzas, y las sumo, y digo, la sumatoria de esas fuerzas, correcto, sumo, la sumatoria de esas fuerzas, ¿no? Todas esas fuerzas desde igual desde 1 hasta n, me dice, si la suma de esas fuerzas no es nulo, quiere decir que es diferente de 0, entonces dice, este sistema va a adquirir una aceleración, ¿correcto? Y esta aceleración va a ser directamente proporcional. Vamos a poner acá el símbolo de directamente proporcional. Directamente proporcional, este simbolito es directamente proporcional. ¿A quién? A la fuerza resultante, dividido entre la masa del sistema. Supongamos que tiene una masa M. ¿Sí? Así es. Esa es la segunda ley de Newton. ¿Correcto? Y aquí nosotros, pues, esto de aquí se lee directamente proporcional, también lo podemos colocar aquí. Signo de identidad o igual para estas condiciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, de nuevo leemos la segunda ley de Newton. Dice, si a un sistema o a un cuerpo se le aplica fuerzas y la sumatoria de estas fuerzas es diferente de 0, quiere decir que tiene una resultante, entonces este cuerpo va a adquirir una aceleración de tal manera que va a ser directamente proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a su masa. ¿Ok? Miren acá las direcciones de los vectores
van a ser en el mismo sentido de la aceleración y de la fuerza resultante. ¿Okay? Esa es la segunda ley de Newton. Ahora, cuando hablamos directamente proporcional, aquí vamos. Yo aumento un valor a la fuerza. Entonces, si es directamente proporcional es porque está en el numerador. Aumentará la aceleración, ¿correcto? Aumenta la aceleración, ¿no? Disminuyo la fuerza, disminuyo la aceleración. O sea, en relación directa. Si uno aumenta, el otro aumenta. Ese es directamente proporcional. Ahora veamos comparando la aceleración con la masa. ¿Qué pasa si la masa aumenta? Está en el denominador. Si la masa aumenta, la aceleración disminuye en la misma proporción. ¿Correcto? ¿Sí? Si la masa aumenta. Pero ¿qué pasa si la masa disminuye? Ah, la aceleración aumenta. Relación directa. Si uno aumenta, el otro disminuye. ¿Correcto? Todo eso lo vamos a ver en ejemplos. ¿Ok? Entonces, ahí está la aceleración. Entonces, la fuerza resultante entre la masa. ¿Correcto? Ahí está. O, despejando de esta ecuación, pues obtenemos esta, la forma más clásica de observar la segunda ley de Newton. ¿Correcto? ¿Sí? Las unidades de la fuerza, la masa es en kilogramos y la aceleración metros por segundo al cuadrado. Pero todo eso es equivalente a un nuevo nombre, Newton. ¿Correcto? El simbolito de la unidad de la fuerza es Newton. Entonces, N mayúscula. En el siguiente, lo que vamos a ver es una interpretación, pues, qué es lo que es directamente proporcional y lo que es inversamente proporcional. Para eso, primero vamos a considerar que la masa sea constante, ¿no? De un cuerpo. Ejemplo, por eso, tenemos ahí un bloque, esa es su masa constante, entonces le vamos a aplicar una fuerza, F, y por lo tanto va a adquirir una aceleración, ¿correcto? Eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton. Ahora imagínense, la masa va a ser la misma, en este caso, ¿ok? La vamos a duplicar la fuerza. ¿Qué va a pasar con la aceleración? ¿Sí? Si es directamente proporcional, hemos dicho, si crece la fuerza, también crece la aceleración, ¿correcto? 2A, relación directa, ¿no? En el tercer caso, la masa es la misma, triplicamos la fuerza. ¿Cuánto va a ser la aceleración? 3 veces la aceleración, también se triplica, o sea, por relación directa. Si uno aumenta, el otro también, ¿correcto? Y ahora veamos, consideremos si la fuerza es constante, ¿no? Tenemos ahí un bloque, el mismo bloque, solamente que ahora tiene masa M. La masa va a variar, ¿correcto? Vamos a ir variando la masa. Y le aplicamos una fuerza. La fuerza no va a cambiar. Entonces, en estas condiciones, ¿cuál debe ser la aceleración? A, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué tal ahora si nosotros duplicamos la masa? 2 bloques ahora. La fuerza que le aplico es la misma. ¿Qué va a pasar con la aceleración? Ah, pero nosotros sabemos que entre la masa y la aceleración son inversamente proporcionales, ¿no? Entonces acá ponemos para aclarar, ¿correcto? Acá está la fuerza y aquí está la masa, ¿correcto? Si la masa aumentó, ¿qué pasa si aumenta la masa? O sea, se multiplicó por 2, ¿no? ¿Qué pasa con la aceleración? Ah, disminuye en la misma proporción. Quiere decir que la aceleración se divide entre 2. Veamos el tercer caso. Triplicamos la masa. La fuerza que le aplicamos se sigue siendo la misma, constante. ¿Qué pasa con la aceleración? Si la masa se ha multiplicado por 3, la aceleración se debe dividir entre 3. Eso se llama inversamente proporcional. ¿Ok? Ok. Vamos entonces con la tercera ley o principio de acción y reacción. ¿Sí? Leamos primero que lo que dice esta ley. Que dice, a ver, cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, allá, son dos objetos, ¿no es cierto? Dos cuerpos, dos sistemas los que están interactuando. Por eso, cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo
ejercerá una fuerza sobre el primero de igual magnitud y de dirección opuesta. ¿Ok? De igual magnitud y de dirección opuesta. ¿Sí? Veamos aquí en el ejemplo, tenemos dos sistemas, el sistema del libro B y la mesa A. Son sistemas separados, ¿correcto? ¿Sí? Entonces vamos a ver. El sistema A le va a ejercer una fuerza normal de A sobre B. A le está ejerciendo una fuerza normal sobre el sistema B, ¿correcto? Entonces eso nos dice, cuando un objeto ejerce una fuerza sobre el otro, está ejerciendo una fuerza A sobre B, el segundo ejercerá una fuerza sobre el primero. Quiere decir que B le va a ejercer una fuerza también normal de B sobre A, ¿correcto? Ahí está, fuerza normal de B sobre A. Dice, de igual magnitud y direcciones opuestas, ¿no es cierto? Acá está, de igual magnitud y de direcciones opuestas. Ahí está. ¿Dónde también observamos eso? Cuando interactamos, ¿no?, los botines deportivos con una pelota, ¿correcto? Entonces, al iniciar nosotros la acción, ¿sí?, la acción, entonces lo estamos aplicando una fuerza de A sobre B, ¿correcto? De A sobre B. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? La pelota nos va a reaccionar con una fuerza también de B sobre A, ¿correcto? De B sobre A, en la misma dirección, pero sentidos opuestos, ¿no? ¿Okay? Ahí está. Acción y reacción también se llama. ¿Okay? Observaciones. Decimos, si la fuerza es igual a cero, la aceleración va a ser cero. El cuerpo va a permanecer en reposo o tendrá movimiento rectilíneo uniforme. Eso es la primera ley, ¿no es cierto? Se da la primera ley, ¿correcto? Si la fuerza es constante y la aceleración constante, entonces el cuerpo va a tener movimiento rectilíneo uniforme. Tercero, la tercera ley de Newton significa que no existe fuerzas aisladas en un universo observable, ¿no? ¿Sí? Bueno, porque debe haber siempre acción y reacción. ¿Sí? Cuarto, ¿sí? Esta cuarta observación es muy importante, ¿sí? Muy importante. Dice, un observador, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan? Sistemas de referencia que estudiamos ya, el movimiento, ¿sí? Se refiere a ese, ¿no? O sea, un observador o un sistema de referencia, ¿no es cierto? Que puede ser también un objeto en reposo, ¿sí? ¿Sí? Puede ser el observador, ¿sí? Puede ser también un objeto. Uno, el sistema de referencia puede estar en reposo o también puede estar en movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Nuestro observador, nuestra referencia, ¿no? Acá yo lo voy a poner y vamos a borrar esto rápidamente. Veamos, ¿no? Nosotros siempre hemos localizado, sí, siempre hemos buscado un sistema de referencia en tres dimensiones, ¿no? Acá X, Y, por optar el cartesiano, ¿no es cierto? Aquí colocamos nuestro observador, incluso dibujamos con un muñeco ahí que representaba que estaba observando, ¿no es cierto? ¿Sí? Este es nuestro observador, ¿correcto? Y él observaba, pues, todo lo que ocurría a su alrededor, ¿no? Ahí está el objeto del sistema, él observaba nuestro sistema de referencia, ¿correcto? Si cambiaba de posición, no cambiaba de posición. Entonces, estamos hablando de este observador, del que se encuentra acá, el observador. Dice, este puede encontrarse en reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, son dos casos, ¿no? Reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Si este observador, este origen de coordenadas o nuestro sistema de referencia permanece en reposo o movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces, dice, se va a llamar
sistema de referencia inercial. ¿Ok? Sistema de referencia inercial. ¿Sí? Y cuando tengamos estas condiciones, ¿no?, de nuestro sistema de referencia, entonces ahí sí se van a aplicar las leyes de Newton. Ahora salta la pregunta, profesor, quiere decir que si el observador se encuentra en reposo o se encuentra con movimiento rectilíneo uniforme, ahí se conoce como el sistema referencial, ahí aplicamos las leyes de Newton. Pero ¿qué pasa si mi observador, ¿no?, o el sistema de referencia, ¿sí?, no se encuentra en reposo ni tampoco tiene movimiento rectilíneo uniforme? Eso quiere decir que va a tener, pues, movimiento rectilíneo uniformemente variada. Como característica es que tiene aceleración. En estos casos no se pueden aplicar las leyes de Newton, ¿ok? No se van a poder aplicar las leyes de Newton. Solo nuestro sistema de referencia tiene que tener estas condiciones, ¿no? Que esté en movimiento rectilíneo uniforme o en reposo. Les recuerdo, el movimiento rectilíneo, muy aparte solamente moverse en una recta en un móvil, tiene que tener la velocidad constante, ¿ok? Constante. ¿Sí? Y el quinto viene a verificar lo que les acabo de mencionar, ¿no? Si el observador o objeto tiene aceleración, ¿por qué? Porque va a tener movimiento rectilíneo uniformemente variado, va a tener aceleración. Este se llama sistema de referencia no inercial. Acá la palabrita mágica es no inercial. ¿Sí? Sistema de referencia no inercial. Y en ese caso, las leyes de Newton no son válidas. No son válidas las leyes de Newton. No podemos aplicar. Y aquí no vamos a estudiar este caso, ¿no? ¿Ok? No vamos a estudiar usando un sistema de referencia no inercial. Pero en forma teórica puede ser que les pregunte, ¿cierto? Esa posibilidad, tienen que saber, ¿ok?, cuándo aplican las leyes de Newton. Entonces, ahora vamos a ver fuerzas de rozamiento o fricción, ¿correcto? Veamos rápido aquí, porque ustedes lo han experimentado ahora que hace frío, se han frotado las manos. Al frotarse las manos, ¿no?, han pues hecho fuerzas tangenciales a las superficies humanas. Eso se llama fuerza de fricción sobre la mano izquierda, bueno, fuerza de fricción sobre la mano derecha. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En las superficies, ¿qué es lo que tienen? Lo más externo de las superficies de su mano, ¿qué existe? Ah, ¿de qué está formado, mejor dicho? ¿No? Moléculas, ¿correcto? Moléculas, ¿cierto? Ahora, pues cada molécula, las que están más externas a la superficie, de que están compuestas también de átomos, ¿cierto? Entonces, cuando están haciendo es esa interacción que hay a esos niveles pequeñísimos, ¿no? Hay desprendimientos probablemente de cargas, por decir, de electrones, ¿sí? Y ese desprendimiento genera calor, ¿no?, que habrán observando cuando se frotan las manos, ¿correcto? Entonces, como hay desprendimiento a esos niveles, ¿no?, si fuerzan más, van a sacar hasta moléculas, ¿no? Y van a sentir, pues, el dolor, ¿correcto? ¿Sí? Así se dan las fuerzas de fricción. Ahora, eso es lo que en la vida común también se experimenta. Otra forma que se encuentra en la vida común es que ustedes al caminar, ¿no?, hay una fuerza de contacto, zapatillas, zapatos, con el piso, ¿no? Imagínense que no hubiera fuerza de fricción, ustedes no podrían caminar, no se podría caminar. Otro ejemplo, la fuerza de fricción entre superficies, ¿no? Los carros, ustedes han visto que los carros tienen un asfalto medio rugoso, específicamente lo hacen así, ¿no? Incluso la rueda de los carros le ponen cocadas, ¿no? Lo mismo que hacen con los zapatos, para que haya cierto agarre, no, no resbale. Esa es la razón. Tienen que haber fuerzas de fricción eh, entre ambas superficies, ¿no? Siempre debe existir así, ¿ok? Eso es.
Entonces, se estudia esto, claro, completamente a niveles, ¿no? Poco a poco se va aprendiendo, ¿ok? Pero existen fuerzas de fricción, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice la ley de fricción? ¿Cómo podemos cuantificar, dice, ¿no? Dice, la magnitud de la fuerza de fricción en una superficie sólida, estamos hablando de superficie sólida, es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza normal en dicha superficie. Veamos cómo es eso, ¿no? Magnitud, entonces, de la fuerza de fricción es igual a un coeficiente de fricción multiplicado magnitud de la fuerza normal. Acuérdense que la fuerza normal es entre superficies en contacto, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Fuerza de fricción, entonces, es coeficiente de fricción por la normal. Esta letra se lee mu, ¿no? Esta es una letra griega, mu, y ese es el coeficiente de fricción, ¿correcto? Ahora sí. Y ahora sí, ¿cómo vamos a verificar, pues, todo lo que sucede, por decir, al mover nosotros un bloque? Es probable que alguien haya intentado mover un bloque, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo va a hacer, el bloque está sobre la superficie, ¿no? De una vivienda, qué sé yo, ¿no? ¿Sí? Y ustedes intentan aplicar una fuerza para moverlo. Si es muy pesado, probablemente ustedes solos no lo puedan hacer, pero ustedes prueban primero, ¿no? Ah, ya, es fácil o es difícil, si no toman ayuda, ¿no? Le aplican una fuerza, ¿correcto? Y si esta fuerza, ¿no? Ustedes le están aplicando una fuerza, ¿sí? De esta magnitud, ¿correcto? Pero no logran cambiarlo de posición, mejor dicho, no logran moverlo. Entonces debe existir una fuerza que impide eso, ¿no es cierto? Ah, sí, pues una fuerza en sentido contrario, y esa fuerza en sentido contrario es una fuerza de fricción. Pero como no han logrado mover, ¿no?, el bloque, se llama fuerza de fricción estática, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, si usted quiere mover el bloque o el mueble, ¿no?, tienen que vencer esta fuerza de fricción estática. Y esta fuerza de fricción estática, a medida que ustedes aplican la fuerza también que va aumentando, esta también va aumentando. ¿Y tendrá un valor máximo? Sí, pues va a tener un valor máximo. Entonces, la idea es, ¿cuánto será la fuerza que tengo que aplicarle para vencer esa fuerza de fricción estática? ¿No es cierto? Y esta fuerza de fricción estática es el producto de la fuerza normal que el piso le ejerce al bloque. Esa es la normal. Veamos ahí cómo está dibujado la normal. Ahí está, ¿no? Esa es la fuerza normal. Entonces, nosotros tenemos que ver, para calcular esta fuerza de fricción estática, multiplicar el coeficiente de fricción por esta fuerza normal. ¿Y qué es el coeficiente de fricción estática? Bueno, se mide experimentalmente, ¿no? Experimentalmente, entre las superficies en contacto, ¿cierto? Entonces es propio de la naturaleza de los materiales que están hechos los cuerpos en contacto, mejor dicho, su superficie que está en contacto, ¿no? ¿Sí? ¿Okay? Entonces no hay movimiento todavía, no hemos superado la fuerza, ¿no?, de fricción estática, por lo tanto la fuerza que le estamos aplicando es menor que la fuerza de fricción estática. Pero a medida que nosotros incrementamos esta fuerza que le aplicamos, llegará un momento en que superemos o esté igual que la fuerza de fricción estática, o mejor dicho, esté inminente, ¿no?, que se va a realizar el movimiento, va a cambiar, lo vamos a mover el mueble, la caja o el bloque, ¿no? Va a haber un instante en que vamos a mover ese bloque, ¿sí? Moveremos ese bloque. Habrá un instante pequeñísimo en que la fuerza que le estamos aplicando y la fuerza de fricción estática sean iguales, ¿no? ¿Sí? Y eso va a suceder en el segundo paso, ¿no? Le aplicamos una fuerza mayor, ¿sí?, y la fuerza de fricción estática, es cierto, ha crecido, ¿sí?, pero llegamos, pues, que el movimiento va a ser inevitable. Eso solo va a ocurrir un instante, ¿no? Y luego, pues, ya lo vamos a mover el mueble, ¿sí? Eso va a suceder cuando la fuerza que le aplicamos sea mayor a la fuerza de fricción estática, ¿correcto?
Una vez que hemos aplicado, ahí vamos a decir que la fuerza de fricción estática es máxima, ¿correcto? Obtuvo su valor máximo. ¿Ok? En el tercer caso, ya el mueble se está moviendo, ¿sí? Lo vemos ahí, se está moviendo, ¿sí? Ahora ya no actúa la fuerza de fricción estática, sino se llama fuerza de fricción cinética, porque el bloque está en movimiento, ¿correcto? Entonces está en movimiento, y en ese caso siempre la fuerza que le aplicamos debe ser mayor que la fuerza de fricción cinética, ¿correcto? Fuerza de fricción cinética. Ok. Observaciones. Cuando se intenta mover el bloque, la fricción estática está dada. Miren ahí, la fricción estática es menor que este producto, coeficiente de fricción estático por la normal, ¿sí? Cuando el bloque está por moverse, se verifica la igualdad, ¿no? Esta igualdad, ¿correcto? Ahora sí se verifica esta igualdad, ¿correcto? ¿Sí? Y ahí se dice que la fuerza de fricción estática es máxima también, ¿sí? Cuando el bloque está en movimiento, se va a verificar lo siguiente: fuerza de fricción cinética, es decir, el coeficiente de fricción cinética por la normal. Aquí estos dos coeficientes, estático y cinético, son diferentes, por si acaso, son diferentes, ¿sí? El coeficiente de fricción depende de la naturaleza de las superficies en contacto. Ya hemos dicho, pues, ¿no? Si las superficies son entre neumático y asfalto, tendrá un valor. Entre dos superficies de madera tendrá otro valor, ¿no? Entre superficies metálicas tendrá otro valor. Entonces, depende de quién, de qué materiales están en contacto, ¿no? Cuál es la naturaleza de esas superficies, ¿sí? Por lo común, el coeficiente de fricción va a estar entre 0 y 1 y no tiene dimensiones, es adimensional, ¿no? Y por lo general, el coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción cinético, ¿ok? Fuerza elástica, vamos a ver. Influencia capaz de deformar un objeto material. Aquí el ejemplo que ponemos es un resorte. Entonces, el objeto material es un resorte y va a haber una influencia ahí para deformar, ¿ok? ¿Sí? Entonces, aquí, este resorte, en un extremo está fijo, ¿no? A este gancho, ¿sí? Y el otro estamos prestos a aplicarle una fuerza de izquierda hacia derecha, ¿no? Pero en este caso está en su estado natural, no está elongado, o sea, no está estirado, ¿correcto? Su estado inicial es ese, no deformado, también se puede decir. No le estoy aplicando fuerza, ¿ok? Ahora veamos el otro caso, cuando ya le aplicamos una fuerza, ¿no? Ya está deformado el resorte, en razón a que le hemos aplicado una fuerza diferente de cero, ¿correcto? ¿Y cuánto le hemos elongado? Lo podemos contabilizar, y eso es X, ¿no? Poniendo pues la dirección horizontal del eje X. ¿Cuánto? Se ha elongado X, ¿correcto? Cuando eso sucede, en forma interna, el resorte se resiste a que se estire o se elongue, ¿no es cierto? Se resiste. Entonces, por la naturaleza de los materiales que ha formado, va a haber fuerzas internas a las que le vamos a llamar fuerzas de resistencia, ¿correcto? ¿Sí? Esa fuerza de resistencia o fuerza elástica también es su nombre propio, ¿no? Esa fuerza interna que tiene el resorte. Ustedes seguro, de una u otra manera, han tratado de estirar algún objeto que han visto esa propiedad, ¿no? Hay una fuerza elástica que se resiste a que se deforme el resorte, ¿cierto? Ah, claro, ustedes tampoco no van a aplicar pues una fuerza muy grande, porque no solo lo van a deformar el resorte, sino probablemente lo van a romper y va a perder su elasticidad, ¿no? ¿Okay? Eso es. Entonces, si la fuerza deformadora no es muy intensa, por eso es el caso que estamos considerando que la fuerza deformadora no debe ser muy intensa, se va a verificar esta igualdad. Que la fuerza elástica va a ser una constante elástica del material multiplicado por la deformación longitudinal. Y ahí tenemos esto, ¿no? ¿Sí?
Ojo, esta constante elástica de letra K, ¿no? Todos los materiales, pues, eso depende de la naturaleza, ¿no? Del material que está hecho el resorte. Puede ser cobre, bronce, ¿no? Cualquier otra aleación también puede ser. Entonces, este K es una constante que se mide en forma experimental, ¿correcto? Entonces, cada material tiene su constante elástica, ¿no? Observaciones. De acuerdo al principio de acción y reacción, la fuerza recuperadora, ¿sí? O sea, es la fuerza elástica es igual al negativo, ¿no? De la fuerza externa que le aplicamos con la mano. Entonces, cuando le aplicamos, lo estiramos, esa fuerza que le aplicamos con la mano se conoce como fuerza externa. Entonces, la fuerza elástica es igual menos la fuerza que le hemos aplicado, fuerza externa. Y es opuesta a la fuerza deformadora, ¿cierto? Ambas son opuestas por el signo, ¿sí? Ahí está. Ahí está la fuerza, entonces, elástica es menos K por X, y el signo menos después que se opone a la fuerza que le hemos aplicado externa. Eso se conoce como la ley de Hooke. A ver, señor Pandori, luego me dice, al final me dice cuál es la parte confusa, ¿ok? Yo lo vamos a aclarar. El signo negativo significa oposición, bueno, a la deformación, ¿no? Ahora vamos a ver la gráfica de la fuerza elástica en función de la deformación. Hacemos que en el eje de las ordenadas esté la fuerza elástica y en el eje de las abscisas colocamos la deformación, que normalmente es la letra X, ¿correcto? O sea, la deformación X, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, es el origen de coordenadas y decimos para una deformación que le llamamos X, vamos a ver cuánto es su fuerza elástica, K por X, ¿correcto? ¿Sí? Y luego unimos los puntos, ¿correcto? Esa sería entonces la deformación. Al final esta es una ecuación, ¿sí? F en función de X y es simplemente K por X, ¿no? Es una función lineal, por lo tanto su gráfico es una recta. Dinámica del movimiento circular. Fuerza centrípeta. Nosotros, cuando estudiamos movimiento circular, nosotros habíamos observado que todos los movimientos circulares, ¿no? O que se realice en una curva, va a experimentar una aceleración centrípeta. Siempre va a existir. O en resumen, ¿no? Podemos nosotros tener movimiento circular uniforme o movimiento circular uniformemente variado, siempre va a existir la aceleración centrípeta, ¿correcto? En ambos casos, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a ver es la fuerza centrípeta. Entonces, para hacer la fuerza centrípeta, simplemente multiplicamos la masa por la aceleración centrípeta, ¿ok? ¿Y qué nos dice la fuerza resultante dirigida hacia el centro de una trayectoria curva, ¿no? Lo mismo que la aceleración centrípeta, al centro de una trayectoria curva o circunferencia, ¿no? Veamos acá, esta es la trayectoria circular, tenemos un móvil, un automóvil aquí, ¿sí? Fijamos nuestro sistema de referencia, bueno, la pista, la trayectoria circular es R, ¿sí? Le aplicamos una velocidad tangencial B, n velocidad angular omega, ¿sí? Y como hemos visto, tiene siempre aceleración centrípeta, por lo tanto debe tener una fuerza centrípeta, ¿correcto? Dirigida al centro geométrico, ¿no? Ahí está la aceleración centrípeta. Entonces nosotros podemos encontrar la relación que existe, pues, entre la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta, ¿no? Entonces acá está la fuerza centrípeta, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Nosotros ya sabemos cómo calcular la aceleración centrípeta en función de la velocidad tangencial, ahí lo tenemos, o también vemos con la relación de la velocidad angular, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, nosotros podemos calcular la fuerza centrípeta de esta manera, ¿sí? No es más que multiplicar la aceleración centrípeta por la masa, ¿sí? O también expresando la velocidad, cambiamos por la velocidad angular, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, esta expresión.
Observación, la fuerza opuesta a la fuerza centrífuga se llama la fuerza opuesta a la fuerza centrípeta se llama fuerza centrífuga. Esta fuerza centrífuga es una fuerza ficticia. Eso se estudia en la mecánica, o aparente, que tiende a alejar los objetos del centro de rotación. Yo me supongo que alguna vez, de repente, alguien de ustedes ha subido un juego mecánico que rota, y pues se sienten presionados como que se tienden a alejar del centro, ¿no? Como que imaginariamente hay una fuerza, a la fuerza centrípeta hay una fuerza opuesta, ¿correcto? A eso se llama fuerza centrípeta, ¿sí? En nuestro caso, la fuerza centrífuga no la vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque esa fuerza se estudia en sistemas de referencias no inerciales. Y aquí no vamos a tomar ese estudio, ¿correcto? No lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces consideramos nomás que es una fuerza ficticia o aparente. Veamos aquí en el gráfico, ¿sí? Ahí está, todo está conforme, ahí está la fuerza centrípeta, y miren, eso es lo que se siente, ¿correcto? Claro, el problema es la observación. Cuando nosotros hacemos esto, estudiamos, fijamos nuestra referencia, el origen de coordenadas aquí, ¿correcto? Este es nuestro observador. Y ahí vamos a ver que hay una fuerza centrípeta, efectivamente. Coloquen una cuerda y van a ver ahí la fuerza centrípeta, ¿no? Pero cuando ustedes están en ese juego mecánico, sienten que se alejan, ¿no es cierto? Ah, pero ¿quién está siendo el observador aquí? Ustedes mismos, y no el otro. Y este movimiento de este objeto tiene movimiento, mejor dicho, tiene aceleración, y el sistema de referencia no tiene que tener aceleración. El sistema no inercial, ese es el que tiene aceleración. Nosotros estudiamos sistemas de referencia inercial, que la referencia no tenga aceleración, ¿correcto? Ese es sistemas de referencias inerciales, son los que estudiamos, ¿ok? Entonces esto no lo vamos a estudiar, ¿ok? De la fuerza centrífuga, ¿ok? Dinámica del movimiento circular, fuerza tangencial. Veamos cómo es la fuerza tangencial. Sabemos que existe aceleración tangencial, por lo tanto tenemos pues fuerza tangencial, ¿no? Tenemos velocidad tangencial, entonces tenemos fuerza tangencial, ¿sí? Tenemos la fuerza centrípeta, ahí está la fuerza tangencial, está en el mismo sentido y dirección que la velocidad tangencial, ¿correcto? Entonces ahí tenemos dos fuerzas, ¿no? Fuerza tangencial, fuerza centrípeta. ¿Qué está experimentando este móvil? Dos fuerzas. Ah, pero la fuerza neta será pues la resultante de esas dos fuerzas, ¿no es cierto? Entonces la fuerza tangencial simplemente ya sabemos es masa por aceleración tangencial, o también podemos representar la aceleración tangencial de esta manera, ¿no es cierto? Sabemos ya. Aceleración angular por R, ¿no? Y la fuerza tangencial, bueno, puede ser expresada entonces, sí, la masa por la aceleración, ¿correcto? Angular por el radio, ¿sí? Todo esto, acuérdense, es la aceleración tangencial, ¿sí? Y alfa es la aceleración angular, ¿no? Entonces ahora, ¿cuál sería la fuerza total que experimenta el móvil? La suma vectorial de ambas fuerzas, ¿no es cierto? Esa sería la fuerza neta que experimenta el automóvil. Es como si la fuerza tangencial sea una componente y la fuerza centrípeta sea otra componente, ¿ok? ¿Sí? Entonces, dentro de las observaciones tenemos ahí que el movimiento circular está determinado por la fuerza resultante. ¿De quién? La fuerza centrípeta más la fuerza tangencial. Y si yo quisiera encontrar la magnitud, ¿qué haría? Aplico vectores. Pues la fuerza sería simplemente la fuerza centrípeta al cuadrado más la fuerza tangencial al cuadrado, ¿correcto? Ahí encuentro la magnitud de la fuerza, ¿no? Que está en vectores. En particular, en el movimiento circular uniforme, la fuerza tangencial es cero, por consiguiente, la fuerza que experimenta, ¿no?, el automóvil, el cuerpo, simplemente es igual a la fuerza centrípeta, ¿no? Y en general, la magnitud de la fuerza resultante es, creo que ya lo había puesto,
lo mismo que hemos indicado acá. ¿Sí? Y eso sería toda la parte teórica. A ver, ¿puedes colocar qué es lo que hemos obviado, señor Fran? Profe, ¿por qué veo que este tema es tan confuso? Eso es lo que yo quisiera que me digas. ¿Cuál es la parte que consideras que es confuso? ¿No? ¿Lo tienes? Por lo menos dame Profesor, buenos días. sí, pues, Disculpe, no entendí la parte donde empleó la fuerza elástica. fuerza elástica. ¿Ya? Eh, aquí en la fuerza elástica lo que estamos haciendo es lo siguiente. Mira, acá está el resorte no deformado, está en posición horizontal, no le estoy aplicando ni una fuerza con esta mano, es cero, ¿sí? En la segunda parte, lo que vamos a hacer es, le aplicamos una fuerza, ahora sí. Entonces, en forma interna, el resorte, de una u otra manera, está formado de ciertos elementos, ciertas partículas, ciertos átomos, ¿no? Y esos átomos están ligados ahí, enlazados de una u otra manera, ¿no? Entonces, esos evitan que el resorte se estire, se elongue, ¿correcto? Esa se llama la fuerza elástica. A veces también le dicen fuerza que se resiste a la deformación. Eso lo han experimentado ustedes, ¿no? De una u otra manera, no necesariamente con un resorte, sino con otro tipo de materiales, ¿no? Otros tipos de objetos. Entonces hay una fuerza elástica que se opone a su deformación, ¿correcto? Y esta fuerza, ¿sí? De una u otra manera tiene que ser equivalente a esta fuerza externa, ¿sí? Tal es así que esa fuerza que le estamos aplicando debe ser igual en magnitud a la constante elástica del resorte por la elongación que yo lo he hecho, lo he deformado X, lo he estirado X, ¿no? Y este K es propio de cada resorte, por decirlo. Un resorte será hecho de hierro, otro de acero, otro de cobre, otro de bronce, y cada uno de esos, dependiendo de qué material esté hecho, tiene su constante elástica, ¿sí? Pero aquí, mira, es la fuerza elástica hacia el sentido contrario. Quiere decir que si tú igualas, ¿sí? la, la fuerza elástica, ¿sí? O esta fuerza debe ser igual a menos la fuerza elástica, ¿correcto? Porque están en sentido contrario, el signo menos. O las sumas las dos debe ser igual a cero, ¿correcto? Eso es. Entonces de aquí pues dirás la fuerza elástica también pues igual menos K por X. Y eso es lo que constituye la ley de Hooke, ¿correcto? En la próxima página, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está la ley de Hooke. Eso es lo que constituye la fuerza de... ¿sí? ¿Okay? Porque son opuestas. No sé si existe otra pregunta, no vamos a los ejercicios. Bueno, vamos a ir a los ejercicios y vamos a aclarar, ¿ok? ¿Dónde está? Entonces hacemos el primer ejercicio, ¿no? Vamos a aplicar las leyes de Newton aquí, ¿ok? Vamos a poner cada... Esa es la imagen, ¿ok? Ahí está. Entonces dice, miren este ejercicio, ¿qué es lo que dice? Dos bloques de masas de 30 kilogramos y 50 kilogramos, M minúscula, M mayúscula, se encuentran en contacto sobre una superficie horizontal como muestra la figura. Si se aplica una fuerza horizontal F, 80 newton, sobre el bloque más pequeño,
determine la magnitud de la fuerza de contacto entre los bloques. ¿Okay? Entonces nos está pidiendo una fuerza de contacto, y yo la voy a llamar R, y eso es lo que vamos a buscar, ¿ok? La fuerza de contacto R, ¿no? Y observemos los bloques, ¿no? Entonces vamos a explicar qué es sistema. O el objeto de estudio es el comportamiento, ¿no?, que van a experimentar estos bloques. Todo esto va a ser nuestro sistema, ¿ok? Ahí. Eso va a ser nuestro sistema. Primero, ¿qué fuerza se está experimentando este sistema? ¿Sí? Ahora, dice que no hay fricción, o sea, no va a haber fuerza de fricción. Aquí, mu, coeficiente de fricción es 0. Eso significa que no va a haber fuerza de fricción aquí, horizontal. Okay. Ahora, como nosotros siempre vamos a tratar estos cuerpos alrededor de la superficie de la Tierra, debe tener su peso, ¿correcto? Su peso. Cada uno de ellos, lo vamos a hacer los bloques, ¿no? A ver, empezaremos por el bloque pequeñito, ahí está su peso, mg, masa por la gravedad. El bloque grande también, ¿sí? Pero como están interaccionando con el piso o la superficie terrestre, podemos decir, la superficie terrestre nos va a responder con una fuerza normal opuesta al peso, ¿correcto? Opuesta al peso. Ahí está fuerza normal 1 para cada uno de ellos, ¿correcto? Listo, ahí están las fuerzas externas que intervienen, ¿sí? Que intervienen sobre el sistema de esos dos bloques, ¿sí? Sobre esos dos bloques. ¿Qué más? Como consecuencia de la fuerza, lo que va a hacer es experimentar una aceleración, ¿correcto? ¿Sí? Si yo le aplico fuerza, eso es de la segunda ley de Newton. Pero veamos todos en forma horizontal. Solamente este bloquecito de masa M. ¿Sí? Este bloque de masa M experimenta dos fuerzas verticales, solo las fuerzas verticales. Si yo sumo esta fuerza de peso más la normal, me diera diferente de 0, el bloque se desplazaría hacia la parte superior o hacia la parte inferior. A la parte inferior no puede ser, porque ahí está el planeta Tierra, el suelo, el piso, ¿no? No puede desplazarse hacia abajo. Entonces aquí está libre. Tendría necesariamente que desplazarse hacia arriba. Pero el problema en ningún caso me dice que se está desplazando hacia arriba. Entonces, esta fuerza normal 1 y el peso del bloque pequeño, de masa M, entonces no se mueve en forma vertical. Quiere decir que yo sumo estas dos fuerzas, necesariamente tienen que ser iguales. ¿No es cierto? Necesaria la sumatoria de fuerzas, entonces en forma vertical es 0. Lo mismo sucede en este bloque grande. ¿Correcto? Entonces estos bloques, sus fuerzas están en equilibrio con las normales. ¿Correcto? Ahora, ¿qué otra fuerza más experimenta los bloques? Verticalmente ya no hay nada. Horizontalmente, la única fuerza es esta que se le aplique y que vale 80 newtons, ¿no? De izquierda hacia derecha, es la única. Otra fuerza horizontal no existe, solamente es, no hay fuerzas de fricción, es 0. Solamente es esto. Entonces, si yo le aplico una fuerza en forma horizontal, ¿no?, o mejor dicho, la sumatoria de fuerzas que le aplico a estos bloques en forma horizontal, su resultante, ¿cuánto es? F. Esa letra, esta fuerza, ¿correcto? Entonces acá podemos decir incluso, ¿no?, que la fuerza resultante horizontal es igual a esa fuerza F, ¿correcto? Es la única fuerza, ¿no es cierto? Ahora, si hay una fuerza resultante horizontal, entonces por la segunda ley de Newton dice que debe aparecer una aceleración del bloque, ¿no?, en la misma dirección de la fuerza, y efectivamente eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Va a haber una aceleración, ¿ok? Aceleración así, correcto. Esa sería la segunda ley de Newton, ¿correcto? Eso es lo que debe suceder, no hay más. Entonces ya tenemos horizontalmente la segunda ley de Newton y hemos determinado que los bloques no hay movimiento, ¿no?, en forma vertical y se eliminan las fuerzas esas externas por sí mismos, ¿no?
Pero nosotros en el ejercicio nos piden la fuerza de interacción que existe entre los bloques, la fuerza de contacto de ellos. Y lo vamos a hacer en su diagrama de cuerpo libre, representar esta fuerza que acabo de colocar aquí, ¿sí? Es la fuerza que el bloque pequeño le aplica al bloque grande, ¿correcto? Pero como son dos cuerpos de interacción, ¿correcto? Tercera ley de Newton, el otro cuerpo va a reaccionar, tercera ley de Newton, el otro cuerpo va a reaccionar con una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Dos cuerpos, ¿correcto? Le llamamos R ahí. ¿Sí? Entonces, este de acá, esta fuerza es que ejerce este bloquecito, ¿correcto? Ahí está. Y el otro, el grande, se responde con una fuerza en la misma magnitud, pero sentido opuesto al bloque pequeño, ¿correcto? ¿Sí? Esa es la tercera ley de Newton. ¿Sí? ¿Qué nos piden? Encontrar ese R. Listo. Bien, entonces, para encontrar esta fuerza de contacto R, nosotros tenemos que aplicar primero la segunda ley de Newton a todo el conjunto de los dos bloques para encontrar la aceleración, ¿no?, con la que se van a mover los dos, porque yo le estoy aplicando una fuerza, los dos necesariamente, porque estos están en contacto. ¿Ok? Entonces aplicamos eso, ¿no? Vamos a ver, entonces, ahí está la aceleración. Esto lo voy a quitar, lo vamos a poner acá para que no estorbe. ¿Sí? Entonces dice, la fuerza neta sobre el sistema de los dos bloques es F, es la única fuerza, ¿correcto? De la segunda ley de Newton, teniendo en cuenta que tenemos la fuerza F, entonces vamos a decir, pues, vamos a aplicar la segunda ley. ¿Ok? A ver, antes vamos a borrar esto. Entonces vamos a aplicar la segunda ley, ¿correcto? Vamos a sumar las fuerzas horizontales. La resultante es esta. Como consecuencia tiene una aceleración. Esta aceleración va a ser igual a ¿qué cosa? Directamente proporcional a la fuerza que se le aplica e inversamente proporcional a la masa de los dos bloques, M más M mayúscula, ¿correcto? Y eso es lo primero que tenemos que colocar aquí. Entonces la aceleración es a la fuerza resultante sobre la suma de las dos masas. ¿Tenemos la fuerza? Sí. ¿Tenemos las masas de cada una de ellas? Sí. Entonces simplemente operamos y sale la aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora sí, nosotros queremos encontrar, nuestro objeto es encontrar, pues, la fuerza R de contacto entre los dos bloques. Entonces yo voy a aislar el bloque mayor, para mi caso, yo voy a aislar el bloque mayor y le voy a hacer su diagrama de cuerpo libre, ¿correcto? Vamos a hacer ahí está el bloque y vamos. Primera fuerza. Ojo, ya no estamos considerando las verticales, ¿ah? Esas ya no estamos, ya sabemos que se anulan, solamente las únicas fuerzas que van a experimentar. Entonces, vamos a ver, ¿qué fuerzas van a hacer? La única que va a hacer es esta de aquí, R. ¿Ya? Que M pequeño le ejerce a M. Es la única fuerza que va a aparecer, ¿correcto? No hay otra. ¿Sí? Ahí está R, es la única. ¿Otra fuerza de contacto? No, pues estas de acá ya se anularon. No hemos dicho que son de la misma magnitud, sentidos opuestos, se anula. La única. Ustedes dirán, profesor, ¿y esta? No, pues esta le comunica a M, ¿correcto? ¿Sí? Nosotros no directamente esta fuerza ejerce sobre M mayor, no. ¿Okay? La única que hay es esta nada más, la pequeñita esta. Y ahí la hemos colocado. No existe otra más fuerza. ¿Sí? Como consecuencia se va a mover ese bloque, sí. ¿Con qué aceleración? La misma aceleración que se mueven los dos bloques. La misma aceleración. ¿Sí? Y aquí nuevamente le aplicamos la segunda ley de Newton. Entonces decimos, ¿esta aceleración a qué debe ser igual? Esa aceleración simplemente pues va a ser a la fuerza R sobre la masa mayúscula. De aquí pues encontramos ¿qué cosa? R, ¿no? ¿Conocemos la masa mayúscula? Sí. ¿Conocemos la aceleración? La acabamos de encontrar.
Entonces hacemos eso, ¿no? Simplificando, tenemos aquí que R es masa mayúscula por la aceleración que ya es conocida, ¿no? Reemplazamos, ¿sí? La masa es 50, acá hay un error, por 1 metros por segundo al cuadrado, sale 50 newton. La respuesta es la letra A. ¿Okay? Eso es. ¿Comentarios? Bueno, ahí Talía dice, bueno, ahí dio la respuesta, solo 50. ¿Okay? Así es, señorita Yasmina. Newton es la unidad de medida para la fuerza. Hay fuerza normal, creo que ya lo expliqué, y hay fuerza normal. Muy bien, señor Sebastián. ¿Algún comentario más? No tiene rozamiento porque aquí el ejercicio específicamente dice desprecie la fricción. No tiene, ¿no? El problema me está diciendo desprecie la fricción, o mejor dicho, el rozamiento. No tiene. Ok, vamos al siguiente ejercicio. Dice, dos bloques de masas M1, 12 kilogramos, y M2, 13 kilogramos, hay una diferencia de masas, fíjense, están unidos por una cuerda que pasa por una polea ideal, como muestra la figura. Si los bloques se liberan del reposo, ese es un punto muy importante, se liberan del reposo, determine la distancia que recorre el bloque de masa M1, y nos dan el tiempo en un segundo. Considere la gravedad 10 metros por segundo. ¿Correcto? Este es un ejemplo típico, se conoce como la máquina de Atou. ¿Sí? Lo van a encontrar hasta cuando estén dentro de la universidad de ese ejercicio. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos existe un bloque de masa M1, está unido con una cuerda que atraviesa por una polea ideal, ¿no? Y en el otro extremo también está un bloque de masa M2. Entonces, esta cuerda, ¿no?, está en esta polea ideal. En esta polea ideal quiere decir que no debemos considerar la masa de la polea. ¿Qué función cumple la cuerda aquí? ¿No? Veamos qué función. Entonces, al hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿sí?, hacemos el diagrama de cuerpo libre, lo primero que va a saltar siempre es que todos estos experimentos o estos problemas van a estar, pues, realizados alrededor de la superficie terrestre, por lo tanto va a ser afectado por una fuerza gravitacional a la que conocemos el peso. Entonces la masa 1 va a tener su peso, y ese peso está de la siguiente manera: la masa 1 por la gravedad, ¿correcto? Siempre sea la parte inferior, ¿sí? Lo mismo va a suceder, pues, ahora, con la M2, ¿no es cierto? En la cuerda, ¿qué va a suceder? Va a haber una fuerza de tensión, ¿correcto? ¿Sí? Se va a tensar la cuerda, ahí está T. Esta fuerza de tensión, si bien es cierto, está dirigido hacia arriba, ¿sí? La polea, ¿qué función cumple aquí con esa fuerza de tensión? Solamente le cambia la dirección del vector de fuerza-tensión. Ahora va a estar hacia abajo, como van a ver. Ahí está el peso de la bloque 2, y miren la tensión, ¿sí? Cómo ha cambiado, ¿no? Está aquí. Es lo mismo que yo pusiera aquí, o hago un corte, y aquí hubiera la otra tensión, ¿correcto? Ahí está, ¿sí? La tensión. Lo único que ha cambiado es el sentido, nada más, ¿ok? Perdón, la dirección de la fuerza, ¿no? Eso es lo que ha cambiado. Listo, esa es la función que cumple entonces la polea. Ahora, nosotros observamos, pues, ¿no? Yo miro M1, M2, dice parte del reposo. Claro, en un instante debe estar todo en reposo, y lo suelto. El reposo lo suelto. Entonces yo diré, ¿cuál baja? ¿M1 o M2? Es lo primero que tengo que ver. Tampoco no tiene fricción acá, no, o sea, es una polea ideal, no tiene fricción. Entonces, ¿cuál baja? ¿M1 o M2? Y me voy al ejercicio. ¿Cuál es mayor, M2 o M1? Acá claramente veo que M2,
Como no hay fricción, no hay nada que perturbe a ese sistema, entonces esta fuerza, M2 por G, es mayor que M1 por G, porque la masa es mayor. Entonces, lo que va a hacer es va a obtener una aceleración hacia la parte inferior M2 y M1, ¿qué va a hacer? Va a subir, ¿cierto? Va a subir hacia arriba. ¿Ok? Entonces va a experimentar una aceleración hacia arriba, ¿ok? En esa dirección, ¿no? Ahí está la aceleración. Entonces baja el otro y el otro va a subir, ¿correcto? Sube, ¿no? Como todos van a partir de el estado de reposo, por eso ponemos velocidad inicial igual a cero, ¿no? ¿Sí? En ambos casos. Listo. Como vemos, va a experimentar una aceleración, pero nosotros no sabemos cuánto es esa aceleración. Y en ese problema que le digo que es clásico, lo primero que se hace es evaluar cuánto vale la aceleración. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Uno por uno de los objetos de estudio, ¿sí? Uno por uno. Evaluamos primero todo eso, ¿correcto? Hacemos eso, de ese diagrama de cuerpo libre. Le vamos a aplicar la segunda ley de Newton solamente a el bloque M1, ¿correcto? Vamos a decir, sumatoria de fuerzas, ¿cuántos hay? Esta fuerza, ¿no? Y esta otra que es la tensión, el peso y la tensión. Pero están en direcciones opuestas. Positivo voy a considerar hacia arriba, miren, en la misma dirección de la aceleración, pero en la misma dirección de la aceleración, ¿sí? Y voy a decir, sumatoria de fuerzas, T menos el peso, dividido entre la masa 1. ¿Qué me va a dar? La aceleración, ¿correcto? Esa es la segunda ley de Newton, ¿no? O lo escribimos así, sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y eso lo vamos a traducir acá, ¿ok? Para el bloque 1. Entonces ahí sumamos las fuerzas. T es hacia arriba, positivo, menos el peso. Eso debe ser igual a la masa del mismo cuerpo por su aceleración. Todo en el bloque 1, ¿correcto? Y ahí le decimos que esta va a ser nuestra primera ecuación. Le llamamos 1. Y nos vamos ahora a al segundo bloque. ¿Correcto? Nos vamos al segundo bloque. Ahora el objeto de estudio va a ser el segundo bloque, nada más. ¿Ok? Ahí está, eso es. Entonces decimos, sumatoria de fuerzas, hacia arriba, no. Vamos a tomar la dirección, la misma dirección de la aceleración hacia abajo va a ser positivo ahora. Entonces va a ser M2 por G menos T y va a ser igual al producto de la masa 2 por la aceleración. ¿Correcto? Así. M2 G menos T igual masa 2 por la aceleración. Esa sería la segunda ley de Newton y la segunda ecuación que tenemos, ¿correcto? Mi objetivo con estas dos ecuaciones es encontrar la aceleración, ¿correcto? ¿Y qué voy a hacer? Como este es un sistema de ecuaciones donde una única incógnita va a ser la aceleración, ¿qué hago yo? Voy a sumar. Al sumar eh, eh, miembro a miembro, ¿no? Le decimos, esta tensión, al sumar con este, se elimina. Y seguimos operando ahí, 1 más 2, ¿no? Es el resultado de la suma, ¿correcto? De aquí, mi objetivo es encontrar la aceleración. Continúo eso hasta, algebraicamente, hasta encontrar la aceleración. Y aquí está la aceleración, ¿correcto? ¿Conozco las masas? Sí. ¿Conozco la gravedad? Sí. Reemplazo todo y me sale 2/5, ¿no? metros por segundo al cuadrado. Ahí tengo ya la aceleración encontrada. Listo, ahora sí ya sé, ya encontré la aceleración. Ahora solamente me enfoco en estudiar mi objetivo. Mi objetivo dice qué distancia, ¿no? ¿Qué distancia recorre el bloque de masa 1? O sea, este bloque de aquí, ¿no? En un segundo, ¿correcto? O sea, me enfoco en este caso. Solamente aquí, en ese bloquecito 1. Y ahora sí, como tiene aceleración, va a subir necesariamente, ¿no? Porque está subiendo, ¿no? El bloque. Y decimos, pues, de la siguiente manera, que va a experimentar un movimiento rectilíneo uniforme vertical hacia arriba, ¿correcto? Y le vamos a decir posición inicial, le llamamos, pues, inicial igual a 0 aquí, ese es su inicio, ¿sí? Y esa sería la posición final. La posición final va a ser D, va a recorrer esa distancia. Y esa distancia es la que yo voy a buscar, ¿no? Entonces, utilizo la ecuación
La clásica ecuación, posición final, posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado, ¿correcto? De aquí, de esta ecuación, ¿qué es lo que yo tengo? Posición inicial, aquí hemos fijado nuestro origen, es de cero. La velocidad inicial parte del reposo es cero, solamente me queda este término, ¿correcto? El último término cuadrático con la aceleración. ¿Tengo la aceleración? Sí. ¿El tiempo? Sí. El problema me dice en un segundo, entonces ya no tengo que calcular, aquí está como dato, ¿correcto? Reemplazamos ahí, ¿no? En esa ecuación, la distancia, claro, y es de, ¿no? Hemos dicho que y es de aquí, ¿correcto? ¿Listo? Reemplazamos un medio, 2/5, la aceleración que encontré, un segundo, bueno, pelando, sale 20 centímetros, la respuesta es la letra C. Talía ha puesto M2, no sé por qué. Jóvenes, ¿algún comentario? No hay. Vamos al siguiente ejercicio, no veo ningún comentario. Ahí está, un camioncito, ¿no? La figura muestra un bloque de masa M, nos dan su valor de 2 kilogramos, que se desplaza rectilíneamente con velocidad constante sobre una pista horizontal. Se aplican los frenos y el camión desacelera a razón de 5 metros por segundo al cuadrado. Si el bloque está a punto de deslizar, la palabra acá mágica es a punto de deslizar, hacia adelante sobre la plataforma del camión, determine el coeficiente de fricción estático, ¿correcto? Entonces, nuestro objetivo es encontrar el coeficiente de fricción estático. No sabemos qué valor tiene, ¿no? Bueno, entonces ahora, aquí el problema es la inercia, ¿no es cierto? Imagínense, el camioncito está teniendo una velocidad, pues, de izquierda hacia derecha, ¿sí? A velocidad constante. El bloque también está junto a él, está sobre la superficie del camión, ¿no? ¿Qué pasa? De repente empieza a frenar. Frena el camioncito, se detiene. ¿Qué pasa con el bloque? El bloque va a tender y irse hacia adelante, ¿no es cierto? Irse hacia adelante, ¿no? Esa es la inercia que tiene, pues, ¿correcto? Pero dice, no se va, sino se dice, está a punto de deslizarse, a punto de deslizarse, ¿no? ¿Ok? Llega un instante, pues, que está ya a punto de deslizarse. En esas condiciones nos dicen que determinemos el coeficiente de fricción, ¿correcto? ¿Sí? Eso es. Bueno, en este caso, pues, nosotros vamos a hacer el estudio, pues, justo del camioncito. Y para eso, nosotros debemos ver la fuerza de fricción estática, ¿no? ¿Sí? Entonces, veamos. Hacemos el diagrama de cuerpo libre de solamente el bloque M, nada más, ¿correcto? Y como empieza sorpresivamente a frenar, ¿no? Va a empezar con una aceleración negativa. La aceleración es negativa, en el sentido contrario de la velocidad, quiere decir que está desacelerando, ¿no? Desacelera, ¿correcto? Desacelera. Entonces, tenemos ahí, primero en este diagrama de cuerpo libre, os he dicho, lo primero que tiene que ir es el peso, mg. ¿Ves qué otra fuerza está experimentando? Ah, hay una fuerza de fricción, ¿sí? Estática, que quiere decir que se opone al movimiento. Acuérdense que el bloque debe irse hacia adelante por inercia, pero hay algo que lo detiene, una fuerza contraria, ¿correcto? Hacia atrás. Y esa es la fuerza de fricción estática aquí, la roja, ¿no? Si hay peso, entonces la normal, la superficie del camión le responde con una fuerza normal, ¿no? Sí, ahí está. El peso y la normal, ¿sí? Ahí están dibujados. Son todas las fuerzas que va a experimentar. Ah, pero el bloque
experimenta una aceleración hacia la izquierda, en la misma dirección de la fuerza de fricción estática, ¿correcto? Una aceleración. Listo. Ahora, nosotros en este caso, lo primero que tenemos que analizar es la relación que debe existir entre la aceleración y la fuerza de fricción estática. La aceleración es dato, la fuerza de fricción estática no, ¿cierto? Entonces decimos, aplicamos la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Cuánto es? La única es esto. ¿A qué debe ser igual? A la masa de ese mismo cuerpo por la aceleración que experimenta, ¿correcto? Ahí aplicamos la segunda ley de Newton, ¿sí? Entonces, de la segunda ley de Newton, la única fuerza que es horizontal es la fuerza de fricción estática, debe ser igual a la masa de ese bloque por la aceleración que experimenta. Correcto. Nosotros tenemos la fuerza de fricción estática, no. ¿Eso a qué equivale? A como esta fuerza de fricción estática va a estar relacionada cuando está a punto de deslizar por esta relación, ¿no? Ahí incluso se dice que la fuerza de fricción estática es máxima, ¿correcto? Coeficiente de fricción estática por la normal, ¿ok? Coeficiente de fricción estática por la normal. ¿Conocemos la normal? Bueno, vamos a evaluar, ¿no? ¿Cuánto es la normal? Sabemos que aquí estos dos están en sentidos opuestos. No hay desplazamiento vertical. Entonces deben ser iguales, ¿correcto? Deben ser iguales. Entonces la normal debe ser igual al peso, ¿correcto? En la vertical. Y de ahí reemplazamos, pues, la normal en 2. Lo único que he hecho es reemplazar la normal. Aquí está la normal. Y luego esta ecuación, que le llamamos 3, lo reemplazamos en 1. ¿Correcto? Ahí lo reemplazamos. Conocemos el valor de la aceleración, que es dato. Eso es dato. ¿Sí? Y operamos, ¿no? Ya lo hemos reemplazado. Miren, ahora está el coeficiente de fricción estático. Aquí las masas no era innecesario conocer, ¿sí? Pero ahora sí despejamos de ahí el coeficiente de fricción estático. ¿Correcto? Aceleración sobre G es 10, es dato. La aceleración también es dato 5, sale un medio, ¿no? 0.5. Y esa dimensional no tiene unidades. La respuesta es la letra A. Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Comentario? No veo ni una reacción. Vamos al siguiente ejercicio entonces. Dice, una fuerza vertical de 120 newtons ejercida por una grúa desplaza verticalmente dos bloques de masa 1 de 6 kilogramos y M2 4 kilogramos conectados por una cuerda ideal e inextensible, como muestra la figura, ¿no? Ahí está. M1 y M2, dos bloques, ¿no? M2, M1 y aquí está la fuerza que se le aplica. ¿Correcto? Determine la tensión de la cuerda. Bueno, en este caso, lo que aquí directamente le estamos aplicando la fuerza, esta cuerda se llama, ¿no? Esa es la cuerda que nos dicen cuánto es su tensión. Y nos dicen que es ideal. Cuando es ideal, quiere decir que no se debe elongar, estirar, ¿no? Y tampoco vamos a considerar su masa de la cuerda, ¿no? Es ideal. Listo. ¿Ok? Entonces, vamos, ¿no? A determinar aquí cuánto es la tensión. Le vamos a poner acá T. ¿Cuánto es la tensión en esta parte? ¿Ok? Vamos a correr. ¿Ok? Aquí nuevamente vamos a aplicar pues la segunda ley de Newton, ¿correcto? ¿Por qué? El bloque M2, M1, todos forman parte de un sistema, ¿correcto? Como si fuera un conjunto, ¿sí? Todo esto como un conjunto. Y acá está la fuerza externa. ¿Qué otras fuerzas externas existen? El peso,
¿no es cierto? Entonces, como estoy aplicando la fuerza hacia arriba, probablemente lo estoy subiendo con la grúa. Entonces va a haber una aceleración hacia arriba, ¿correcto? ¿Sí? Ahí está el sistema. Bloque 1 más bloque 2 más la cuerda, ¿correcto? Ahí está. Entonces, lo primero que colocamos de fuerzas que intervienen a ese sistema, tenemos el peso de la masa 1, luego tenemos el peso de la masa 2, ¿correcto? ¿Alguna otra fuerza externa? Solamente hay 3, ¿no es cierto? Lo que está aquí, yo también lo puedo graficar de la siguiente manera, ¿correcto? Miren así, ¿sí? Aquí coloco que efectivamente están soportando una tensión, ¿correcto? Aquí tenemos una tensión, T, es la misma equivalente de ahí, y la otra es tensión T, así, ¿no? Esas, en este sistema de los dos bloques, más la cuerda, esta tensión son fuerzas internas, ¿correcto? Son fuerzas internas. Esa es la representación, como está en morado o como yo lo he puesto en rojo, ¿correcto? Ambas tensiones tienen la misma magnitud, solo que son sentidos contrarios, ¿correcto? Son fuerzas internas. Externas es el peso, o sea, los pesos, y la fuerza F de color ahí verde, que le aplica la grúa, ¿correcto? Entonces va a experimentar, pues, una aceleración A. Esa aceleración A, nosotros nos conocemos, y le vamos a aplicar la segunda ley de Newton, ¿sí? Eso es, para determinar la aceleración de Newton. Entonces, de la aceleración de Newton vamos a recordarnos cómo es, ¿no? Que dice, la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas, o sea, la resultante, en este caso vertical, sobre la suma de las masas que ya existen abajo, porque hay dos, ¿correcto? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Vamos entonces aquí, aplicándoles. Decimos, de la segunda ley de Newton aplicamos, decimos, la aceleración ¿a qué debe ser igual? A la sumatoria de fuerzas verticales. Hacia arriba, ¿quién está? F. Correctamente F. ¿Quiénes se oponen? El peso M1 y el peso M2. Aquí, los dos pesos. ¿Dividido entre qué? La sumatoria de masas. Hay masa 2 más masa 1. Aquí está masa 1. ¿Conocemos la gravedad? Sí conocemos. Las masas también conocemos. La fuerza es dato también, 120 newtons. Reemplazamos todo y obtenemos que la aceleración, ¿no? Aunque todo el sistema de bloque más la cuerda sube con 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Correcto? Eso es. ¿Sí? Pero nuestro objetivo es encontrar la tensión. Bueno, ahora como ya tenemos la aceleración, ahora analizamos únicamente un bloque. Por decir, vamos a analizar solo el bloque que está aquí, nada más. Y eso lo vamos a analizar. Va a subir con la misma aceleración, ¿correcto? Hacemos esto en el bloque 2, entonces. Su diagrama de cuerpo libre lo hacemos en este cuadrito, ¿sí? Y ponemos el bloque 2 de M2, primero es su peso, M2G. ¿Qué otra fuerza experimenta? Ahora sí tenemos que observar. Ahora sí tenemos que observar la fuerza de tensión. Esta tensión está tirando a esto hacia la parte superior. O sea, esa fuerza que lo he puesto en rojo, ¿cierto? Lo dibujamos, que es equivalente a esto. ¿Sí? Ahí está la tensión, la que está subiendo hacia arriba. ¿Tiene aceleración? Sí, pues debe ser la misma aceleración. Correcto, la misma aceleración. Nuevamente le aplicamos la segunda ley de Newton. Decimos, sumatoria de fuerzas va a ser tensión menos el peso, M2G. ¿A qué debe ser igual? A la aceleración de este bloque M2 por la masa de M2. ¿Cierto? Es eso, ¿no? Segunda ley de Newton. Entonces, tensión hacia arriba, el peso hacia abajo, por eso viene el negativo, debe ser igual a masa de este bloque por la aceleración. Entonces analizamos de esta ecuación, ¿qué nos interesa? La tensión, lo despejamos a la tensión. ¿Sí? ¿Conocemos M2? Sí, es dato. La aceleración lo acabamos de encontrar. Y la gravedad, bueno, también es dato. Evaluamos, sale 48 newton. Respuesta a la letra D. ¿Comentarios, jóvenes? Dime, Jeremy. Profe, ¿Levantaste la yo mano? lo resolví más rápido, lo igual los 120 newtons y transformé a los kilogramos a newton, se me salió más rápido. O sea, de esa forma también lo puedo resolver.
Claro, eso ya es estrategia. Sí, yo eh, en 2 pasos lo resolví. O sea, eso más que todo es con fórmulas, ¿no? claro, Uno pero puede también, resolverlo de la mejor forma que se dé, ¿verdad? Sí, gracias, profe. ok. ¿Alguna otra intervención? No hay, ¿no? Vamos al siguiente ejercicio entonces. ¿Qué dice? Un bloque de masa de 10 kilogramos es desplazado sobre una superficie horizontal rugosa por acción de una fuerza de magnitud de 60 newtons que forma un ángulo de 37 grados sobre el horizontal, como se muestra en la figura. Correcto, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Determine la magnitud de la aceleración del bloque. Ah, nos están pidiendo la aceleración del bloque. Correcto. Considere el coeficiente de fricción cinético mu 0,25. ¿Okay? Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, vamos a hacer, pues, el primero es el diagrama de cuerpo libre. ¿Cierto? Ok, vamos entonces. La fuerza F, bueno, primero el peso, ¿no es cierto? Ahí está el peso. Luego, como está en una superficie, incluso nos dicen que es rugosa, debe haber una fuerza normal. Correcto, ahí está la fuerza normal. Acción y reacción, tercera ley de Newton. ¿Correcto? ¿Qué otra fuerza existe? Allá, como es rugosa y el bloque se está tratando de desplazar de izquierda hacia derecha, entonces la fuerza de fricción debe ser en sentido contrario. ¿Correcto? Ahí está la fuerza de fricción cinética, ni siquiera no dice estática, ¿no? Cinética. ¿Por qué? Porque está en movimiento el cuerpo, ¿no? Si estuviera estático, bueno, sería, o sea, si estaría en reposo el bloque, se diríamos fuerza de fricción estática. En este caso está en movimiento. Listo. ¿Qué más? Ah, tenemos también la fuerza F, ¿no? Entonces, fuerzas externas sería esta de aquí y esta también, ¿correcto? Son fuerzas externas. Listo. Ahora sí. Luego, tenemos que ver el movimiento es en la dirección horizontal. Evaluamos qué fuerzas hay. Existen. Una es la fuerza de fricción cinética hacia la izquierda y tenemos que componer aquí la fuerza F que le está aplicando, ¿no? Para encontrar una fuerza, pues, o la componente horizontal, ¿no? Ahí tenemos la componente horizontal, que es F coseno de teta. Vertical, ya sabemos que F es seno de teta. Listo. Entonces, aplicamos la segunda ley de Newton para el movimiento horizontal, porque existe aceleración, ¿correcto? Aceleración de izquierda hacia derecha. ¿Okay? Aquí está. ¿Okay? Aplicamos esa ley. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas sería pues F coseno de teta menos la fuerza de fricción cinética, igual a ¿qué? La aceleración por la masa del bloque. Y eso lo hacemos aquí, ¿no? Ahí está F coseno de teta menos la fuerza de fricción cinética es igual masa por la aceleración. ¿Correcto hasta ahí? Sí, ¿no? ¿Qué nos falta saber? Ah, ¿cuánto vale la fuerza de fricción cinética? Pero nosotros sabemos que eso es mu por el coeficiente, perdón, el coeficiente de fricción cinético por la normal, ¿cierto? Lo vamos a reemplazar entonces. Reemplazamos ahí. Entonces, este es equivalente a la fuerza de fricción cinética, ¿correcto? Listo. Y ahora nosotros deseamos saber cuál es la fuerza normal. Eso es lo que no sabemos, ¿no? O sí, aquí está, ¿no? Pero tenemos que calcular, ¿ok? Vamos a calcular entonces. Decimos, ¿cuántas fuerzas hay en forma vertical? Está el peso, está la normal y la componente de la fuerza, KF seno de t, ¿correcto? Como el bloque no se despega de la superficie, o sea, no se mueve hacia arriba, ¿correcto? Entonces la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Sumo esas tres fuerzas, debe ser igual a cero, ¿correcto? ¿Sí? Vertical, sumo las tres fuerzas, N hacia arriba positivo, F, la componente de la fuerza también positivo, menos el peso, debe ser igual a cero. Encuentro cuánto es N, listo.
Podremos encontrar n, ahí está, ¿no? Este n lo reemplazo en la ecuación 1, ¿correcto? La normal lo reemplaza en la ecuación 1. Entonces 2 en 1 lo reemplazamos y considerando el ángulo de θ, que es 37 grados, ese es dato, ¿sí? Ahí está, ¿no? Entonces f coseno de 37 menos mu, efectivamente mu, y el equivalente a la normal que acá vamos, ¿no? Colocándole el ángulo de 37 grados. Ese es igual a la masa por la aceleración. Y justo la aceleración es lo que yo deseo encontrar. ¿Correcto? Ahora sí, todos los términos de la izquierda son conocidos y la derecha, el único que es conocido es la masa. Entonces encuentro la aceleración. ¿Correcto? Al despejar, ahí está. Despejamos entonces la aceleración. Todo usando el álgebra, 10A, entonces la aceleración sale 3,2 metros por segundo al cuadrado. La respuesta es la letra B. ¿Ok? ¿Comentarios? Veo que no, nadie está haciendo comentarios. Vamos al siguiente ejercicio, ¿no? Listo. Dice, un bloque se encuentra presionado sobre una pared rugosa con una fuerza de 600 newtons, como muestra la figura. ¿Cuál es la masa necesaria para que el bloque ascienda verticalmente con una aceleración de 5 metros por segundo? Considere el coeficiente de fricción cinético entre las superficies en contacto, nos dan un valor, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos está pidiendo? ¿Cuál es la masa, ¿no?, de ese bloque? No sabemos eso, ¿correcto? Listo, ¿no? Y nos dicen que es rugosa, quiere decir que su coeficiente de fricción cinético tiene un valor, ¿no?, diferente de 0. Y ese justamente nos da, ¿no? Sí, es rugoso. Entonces vamos a analizar este ejercicio. Ah, nos dicen que está acelerando hacia arriba. Allá también nos dicen que está acelerando, o sea, se está moviendo pegado a la pared, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos, ¿no? Ahí está su aceleración. Eso es dato, por si acaso. La aceleración es dato, ¿sí? Y hacemos el diagrama de cuerpo libre. Lo primero que colocamos siempre es el peso, mg. Después, ¿qué más? La fuerza normal que ejerce la pared hacia el bloque, ¿correcto? Y quien se opone, como hay rugosidad en la superficie, entonces hay una fuerza de fricción cinética. ¿Por qué? Porque está en movimiento el bloque, ¿correcto? Incluso nos dan ya el coeficiente de fricción cinética, ¿cierto? Sí, ahí está. Ok. Entonces, verticalmente, vemos que hay la fuerza de fricción cinética y el peso. Ah, pero esta fuerza está formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. La vamos a descomponer, ¿correcto? Para asociar, pues, como horizontal o verticalmente. Entonces, veamos ahí f coseno de 37 horizontal, f seno de 37 vertical. Correcto, ¿no? Entonces, usando la segunda ley de Newton en la parte vertical, ¿qué vamos a evaluar? ¿Sí? ¿Okay? El objetivo es encontrar la masa, acuérdense, ¿no es cierto? Entonces, aquí está la masa, utilizamos el peso entonces, ¿no es cierto? Aquí estamos el peso, después otra, aquí estamos la fuerza de fricción cinética, y la componente de la fuerza hacia arriba, ¿no? Eso es más importante. Entonces decimos, pues, como su desplazamiento es hacia arriba con una aceleración A, todo hacia arriba positivo, ¿ok? Positivo. Entonces ahí aparecería F, la componente de la fuerza, ¿sí? Quien se opone es el peso, quien también se opone es la fuerza de fricción cinética. Todo eso debe ser igual a la masa del bloque por la aceleración que está experimentando, ¿no? Esa es la segunda ley de Newton. ¿Ok? Entonces reemplazamos acá. La fuerza de fricción cinética es mu por C, coeficiente de fricción cinético por la normal. ¿Correcto? Nos falta saber cómo es la normal. Entonces nuevamente utilizamos aquí, ¿no?, la relación horizontal. ¿Qué fuerzas hay horizontal? Ahí está la normal y la componente de la fuerza. ¿Correcto? F coseno de 30. No existe más, por lo tanto, esas dos fuerzas deben ser iguales. De ahí encontramos, pues, el valor de la normal, ¿correcto? ¿Sí? Ahora sí.
Esta ecuación 2 lo vamos a reemplazar en 1, reemplazando la normal. Ahí está, ya hemos reemplazado la normal. ¿Sí? Y ahora lo único que nos queda es factorizar el término o despejar la masa, que es nuestro objetivo, ¿correcto? Despejamos, seguimos operando. Aquí tenemos la masa en el lado izquierdo, lo estoy remarcando, y reemplazando todos los valores. Pues la aceleración es conocida, la aceleración de la gravedad también. Bueno, todos los términos son conocidos. Operamos algebraicamente y sale 10 kilogramos. La respuesta es la letra A. A ver, jóvenes, el siguiente ejercicio, el mecanismo es el mismo, ya el tiempo se ha vencido. Lo voy a colocar en la solución. Aquí lo que tienen que tener en cuenta, en este ejercicio, la solución. En la solución, lo que tienen que observar bastante es, miren, la aceleración de descenso y la aceleración de ascenso. Entonces, aquí lo único que hago es retirarle una cantidad de masa m, por lo tanto, en el siguiente caso, es m mayúscula menos la masa que le estoy retirando, ¿no? ¿Sí? Acá otra cosa que tienen que observar, hay una fuerza F. Esa fuerza, lo vamos a ver cuando hagamos hidrostática, es una fuerza de resistencia del aire, siempre va a estar presente tanto en el ascenso como en el descenso, ¿no? Y aplicamos las leyes de Newton respectivas y encontramos, pues, el valor de la masa que estamos retirando. La respuesta es D, en el 7. Por favor, si podrían capturar mientras yo les coloco en el chat las respuestas de la semana número 5. Los temas, perdón, los ejercicios que quedaron pendientes. Lo mismo van a hacer para el ejercicio número 8. Ahora sí, nos vamos al 8. Es típico de los juegos de atracciones, también conocidos como montaña rusa, ¿no? Es un rizo, la solución. Entonces la explicación que tiene acá pendiente es que cuando el carrito llega a este punto, el punto más alto, ¿no? Va a experimentar el peso, mg, después va a haber una normal, que los rieles se ejercen sobre el carrito, ¿sí? Y esa sumatoria de fuerzas debe ser igual a la fuerza centrípeta, ¿no es cierto? Aquí está, pues, la normal más el peso debe ser igual a la aceleración centrípeta. Nosotros sabemos cuánto es la aceleración centrípeta, evaluamos, nos interesa aquí en este problema es encontrar la velocidad, ¿no? ¿Cuál es la mínima? Tenemos esta ecuación, aquí evaluamos cuál es la ecuación mínima, y vemos que para que sea mínima, esta normal debe ser igual a 0. ¿Correcto? No debe haber contacto entonces con los rieles, 0. Tenemos ese valor, bueno, ahí está. La respuesta es la 0. Jóvenes, eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Espero que ya hayan capturado. Chao, Gracias, profe. profesor. Chao, cuídense. Cuídense, profesor. Chao. Las claves ya las puse, por si acaso. Gracias, profe. ¿Okay? Nuevamente. Bueno, eso es todo. Chao, cuídense mucho.